Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un comentario muy particular y muy especial, ya que sirve de, digámoslo así, una práctica metodológica de la unidad 9 del curso e interpretación de la Biblia de mi profesora Karina, a quien le mando un gran abrazo. Vamos a utilizar esta plataforma para poder hacer entrega de una tarea, porque también nos toca estudiar a todos. En esta oportunidad, esta tarea, resumida a 15 minutos en lo posible para poder subirlo a YouTube, tiene que ver con precisamente este método de estudio bíblico. En este caso hemos elegido el método histórico crítico. El método histórico crítico en el fondo se puede interpretar como o entender como un puente entre el autor y el lector. Este método se basa en los estudios de los especialistas y los biblistas que ya por décadas han denominado el método de la crítica de texto, que se refiere a los textos más antiguos a los cuales nosotros tendríamos acceso, que no son obviamente los originales, sino que versan todos en copias de fines del siglo I y la mayoría del siglo II en adelante, después de Cristo obviamente, así como también usa la crítica literaria para poder definir las diferentes formas en que fueron escritos distintos pasajes de los evangelios. A su vez, usa la crítica de las fuentes, de las tradiciones y de la redacción, que son diferentes maneras de desmenuzar los pasajes bíblicos, distintas maneras de analizar, de dividir, de buscar explicación, de buscar sus estructuras, de buscar el objetivo que perseguía el autor y que ahora estaría llegando a un lector, no importa, ¿no es cierto?, 20 siglos después, en los evangelios. Para aplicar este método a esta tarea, a este tipo de trabajo, y muy resumidamente, vamos a escoger el pasaje mundialmente conocido, al final veremos por qué, conocido como la Confesión y Bienaventuranza del apóstol Pedro. La Confesión y Bienaventuranza del apóstol Pedro, yo la utilizo como un pasaje ícono y me baso fundamentalmente en el Evangelio según Mateo. No obstante, está claramente también representada, descrita y narrada en los Evangelios de Lucas y Marcos, y de una manera distinta, pero también aparece en el Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para aplicar lo que hemos aprendido? Bueno, en primer lugar habría que leer el pasaje, que no lo voy a hacer para no ocupar 3, 4, 5 minutos de estos apenas 15 de los cuales disponemos. Sin embargo, el pasaje es más o menos conocido y que, para recordarlo brevemente, es un momento en el cual Jesús y los discípulos están cerca de Cesarea de Filipo y en medio no de la nada, sino que el episodio se sitúa allí y Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En Mateo 16, del 13 al 20 está este pasaje, le invito a leerlo. Luego, esta pregunta de Jesús pilla por sorpresa, presumiblemente a los apóstoles y los discípulos que estaban con él, y comienzan a darle diferentes respuestas. Las respuestas son que algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Y aquí Jesús hace una pregunta ya más puntual, más categórica y tremendamente importante. Esta pregunta es, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y ante, me lo imagino, un silencio de los discípulos, el apóstol Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El pasaje continúa en el Evangelio de Mateo con lo que se conoce como ahora la bienaventuranza de Pedro. Pero veamos por parte para aplicar los métodos de estudio. Mire, en primer lugar, me gustaría ya en segundo lugar señalar de que este pasaje presenta un momento muy puntual. Está situado, según los evangelistas, después de diferentes momentos narrados. Para unos está después de la multiplicación de los panes y los peces, para otros está después de la enseñanza sobre la levadura de los fariseos, pero en este caso todos coinciden, eso sí, que después de este pasaje en que nos encontramos con la pregunta abierta y concreta, se produce lo que se conoce también como un giro en la historia de Jesús y un giro total y absoluto ahora en dirección hacia Jerusalén, en dirección a la vivencia de la pasión,
en dirección a la vivencia de los últimos días de Jesucristo allí, enfrentando la crucifixión misma y posteriormente la resurrección. Entonces, no importa tanto la coincidencia o no de los momentos anteriores a este episodio, pero sí todos coinciden con que después de este ya hay una narrativa categórica que apunta directamente a la venida de Cristo como el Salvador, este hijo, nuestro hijo, el Hijo de Dios, que vamos a ver morir en la cruz y resucitar, la pasión propiamente tal. Ahora, también señalan los especialistas que este pasaje en realidad tiene lo que se conocen como dos perícopas. Las perícopas son pequeñas narraciones bíblicas en las cuales tienen principio y fin y por lo general tienen una enseñanza al final, una conclusión. Estas dos perícopas se dividen precisamente en los momentos en que está dialogando Jesús y Pedro. ¿Por qué? Porque la primera de estas es la que vamos a analizar a continuación. La primera perícopa tiene que ver con la confesión de Pedro. Podemos, haciendo un análisis como lo estoy sosteniendo histórico crítico, señalar el momento, que ya fue dicho, un lugar, Cesarea de Filipo, si tienen el pasaje allí abierto en su Biblia. También hay personajes que son mencionados, que son los discípulos, también personajes ausentes, que serían la gente por la cual Jesús pregunta cuál es la opinión de ellos de sí mismo. Y una situación puntual en la que Jesús en su sabiduría está en este instante allí poniendo una categórica situación a los discípulos, ya lo veremos. Además, la pregunta de Jesús, fíjense que tiene también, a propósito de los distintos métodos de estudiar los pasajes, una crítica de texto, puesto que en algunos de los distintos textos más antiguos se dice que Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Otros dicen que Jesús preguntó, ¿quién dicen los discípulos que soy yo? La idea de mencionar al Hijo del Hombre es tremendamente importante porque esa expresión es una expresión escatológica y que esté utilizada en el Evangelio en los momentos en que Jesús ya se está empalmando y direccionando hacia la pasión, muerte y resurrección, tiene un sentido profundo también teológico porque está también identificándose concretamente como el Mesías Salvador. Ahora, veamos otra cosa. Luego, cuando Pedro responde que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos encontramos con una confesión vital previa a la pasión. Es determinante para todos los discípulos que estaban allí escuchando y que han estado dudosos. Tal vez más de alguno estaba ahí y creía que efectivamente era Elías resucitado. O quizás otro efectivamente pensaba de que era Juan el Bautista resucitado. Se habla de 12 apóstoles, ¿verdad? Pero los discípulos fueron muchísimos más. Y ni hablar de aquellos que le seguían por miles por sus milagros, prodigios, obras. Entonces, en ese minuto podemos imaginar que había también muchos otros siguiendo a Jesús, pero por distintas razones, esperando un milagro, esperando ser alimentados, pero ahora se encuentran en el momento en que tienen ellos que tomar una decisión y darse cuenta de a quién están siguiendo. A este que los alimenta, a este curandero ambulante, como dicen algunos. La verdad es que es el momento en donde cada persona tiene que reflexionar ahí, en ese episodio, realmente en quién creen. Y esta respuesta de Pedro, en ese sentido, es categórica y por eso digo yo que está intencionada la pregunta de Jesús para generar una situación puntual en sus seguidores. ¿En quién creen? ¿En lo que dijo Pedro? Ahora, si nosotros pensamos en este pasaje como un episodio histórico, hasta aquí estamos bien. Pero saben, la palabra de Dios y los evangelios están vigentes hoy día y nos sirven hoy para preguntarnos ¿en quién crees tú? No quién cree la demás gente. ¿En quién crees tú? ¿En un hombre que hizo milagros, en un prodigio, en un profeta más? ¿Crees tú que Jesús es el Hijo del Dios viviente? Es una importante pregunta que hoy, así como hace 2000 años, nos la tenemos que hacer. ¿En quién crees tú? Y es importantísimo que te lo preguntes y que tomes una decisión. Si tú crees que Jesús es el Cristo, es decir, el Hijo del Dios viviente, el Mesías Salvador, como dice uno de los textos también más antiguos, la verdad es que tú estás tomando la decisión más importante de tu vida, porque estás reconociendo la obra salvadora de Jesús
y en Él como persona y como hijo de Dios, dándole la oportunidad de entrar a tu corazón y tu vida. Ahora, si volvemos al método histórico crítico, veamos que esta perícopa, la primera, termina con la confesión de Pedro. Sin embargo, especialmente y particularmente en el Evangelio de Mateo, se agrega la segunda perícopa. Esta segunda perícopa, basándonos también en lo que se conoce como la crítica de las fuentes. Las fuentes o esta crítica estudia y hace lo que yo denomino como una especie de buceo en los textos bíblicos y en los evangelios, perdón, y que tratamos de identificar qué fuentes utilizaron los evangelistas para escribir. El método histórico crítico a nosotros nos dice que los evangelistas hicieron un trabajo. Podemos, obviamente, y creemos que es el Espíritu Santo el que direccionó este trabajo, pero no fue un momento de trance o epifanía o una iluminación así como un rayo que cayó del cielo y se pusieron a escribir. No, los evangelios fueron construidos a base de distintas fuentes, orales, recuerdos, mensajes, poemas, textos escritos. Ahora, las distintas fuentes nos señalan de que efectivamente está esta segunda perícopa, puesto que en algunas de las fuentes anteriores a la última redacción que habría hecho el evangelista Mateo, no aparecen en todas exactamente las dos perícopas. Mateo en su última redacción incluye lo que vamos a denominar como la bienaventuranza de Pedro, es decir, una segunda narración que se une con la otra, con la anterior, y que tiene sentido, tiene un hilo conductor, están muy relacionadas, y esta segunda perícopa también tiene muchísima importancia. Esta es la perícopa en la cual Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres tú, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, bienaventurado eres tú, Pedro, porque las palabras que tú has dicho son las palabras que significan una verdadera roca. Y tú eres Pedro, porque antes le decían Cefas. Tú eres Pedro, tú eres una roca. Lo que has dicho es una roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este pasaje es tremendamente importante porque tiene muchas interpretaciones, pero vamos a mencionar solo dos. La primera es una interpretación, y por eso dije hace un rato mundialmente conocida, es una interpretación en la cual el catolicismo romano, desde muy antiguo entonces, identifica este pasaje como la fundación del pontificado romano, y algunos entonces sostienen que allí se está nombrando a Pedro como el primer papa. Por otro lado, el mundo protestante, los evangélicos también en general en América Latina, interpretamos este pasaje en que lo que Pedro dijo es la roca sobre la cual se funda la iglesia, no la persona de Pedro. Evidentemente tenemos esta diferencia con el catolicismo romano. Ahora, ¿cuál es la roca? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el fundamento sobre el cual se levanta la iglesia de Cristo. Creer en Él, en la persona y como Hijo de Dios. Así, entonces, esta segunda perícopa nos sitúa en la posibilidad de interpretarla de diferentes maneras, y por eso el método histórico crítico a nosotros nos ayuda para identificar el objetivo que se perseguía por parte de Mateo en esta narración. Nosotros hoy día podemos pensar y señalar de que esta confesión de Pedro es tremendamente vital e importante, y la bienaventuranza de Pedro en parte también lo es, puesto que en esta bienaventuranza a Pedro estamos encontrando allí en la narración de Mateo tres también sentencias, se le dice, o también logion, dicen los especialistas. Estas tres sentencias son aquellas que dicen que, por un lado, Pedro dice, o los que interpretan, él es la piedra sobre la cual se sostiene la iglesia. El segundo logion o sentencia dice allí en el pasaje que te invito una vez más a leer, y nos apuramos un poquitito con esta explicación. El segundo logion o sentencia es aquella que dice que a ti, Pedro, te daré las llaves de los cielos. De ahí que se fundamenta o toma fuerza aquella idea de un San Pedro con las llaves, utilizado hasta en caricaturas. Y finalmente, el tercer logion o sentencia es en que a Pedro le da la autoridad diciendo de que todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos. Interesante y muy importante. Tres sentencias, y que no están en los otros evangelios. ¿Por qué se produce eso?
Bueno, cada evangelista tiene un objetivo. Incluso dentro de su mismo trabajo narrativo evangelístico, o sí, evangelístico, hablemos del texto, podemos señalar de que en distintas partes también tiene distintos objetivos. Y vamos a terminar señalando de que hay una probabilidad, según los especialistas, en el que este mensaje de Mateo tiene no es un público, un destinatario. Se menciona por los especialistas de que el Evangelio de Mateo es un evangelio que por una parte está destinado a una comunidad del primer siglo, así como el Evangelio de Juan a otra comunidad diferente, quizás un tanto más helenística. Algunos hablan de que el Evangelio de Marcos, en el fondo, es casi un dictado del apóstol Pedro a las comunidades judeo-cristianas. Bueno, se menciona, se piensa, de que esta construcción narrativa de Mateo está destinada a una comunidad presumiblemente fundada tal vez por el apóstol Pedro, y que justo en los momentos en lo que se está terminando o las últimas fases de la redacción del Evangelio de Mateo, ya han aparecido los escritos del apóstol Pablo, particularmente los de Gálatas, que es el primer libro de Pablo, escrito alrededor del año 52, y que, ¿saben qué? Se menciona por ahí en uno de los primeros capítulos de Gálatas un malentendido y una discusión muy fuerte entre Pedro y Pablo, en el que Pablo deja muy mal parado a Pedro, puesto que se habían encontrado y había tenido una doble conducta, según la narración de Pablo, al principio, ¿no es cierto?, comulgando con gentiles y después como que renegando aquello. Ahora, eso deja mal parado al apóstol Pedro. Se presume que el Evangelio de Mateo busca, entre otras cosas, en este pasaje también poder reivindicar la imagen de Pedro hacia esta comunidad que es la que se ha nutrido, es la que ha nacido tal vez a partir del mismo trabajo de Pedro como apóstol. Se piensa que pudo ser de una rivalidad entre uno y otro. No tenemos cómo comprobarlo ni desarrollar más esa idea. La visión histórica crítica entonces de este episodio nos ayuda a construirla, a establecer este puente entre el autor y nosotros los lectores del día de hoy. Tiene un mensaje categórico que te invita a aceptar a Jesús como Salvador y Señor, y a su vez podemos que al aplicar este método identificar la construcción del pasaje con algún tipo de objetivo. Lo podemos analizar, lo podemos luego fundamentar, lo podemos contrastar, lo podemos comparar. Con esta pequeña explicación, corriendo con una pauta muy pequeñita, pretendemos entonces tratar de cumplir con este requisito. Pero a su vez, este video queda en uno de mis dos canales de YouTube. Uno tiene que ver con mi trabajo como profesor de historia y este otro de Historia Fe, en donde les invito también a ver otros comentarios que podemos a veces libremente también compartir y desarrollar a través de este canal. Me despido y esperando de que fundamentalmente en la confesión y bienaventuranza del apóstol Pedro tú te preguntes lo mismo. ¿Quién dice la gente que es Jesucristo? ¿Quién digo yo que es? Y quédate con la respuesta de Pedro: el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Chao, nos vemos y seguimos comunicados de diferentes formas.